Hola, bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a transformar lo que muchas veces nos parece pura y aburrida teoría en tácticas absolutamente reales de supervivencia para la carretera. No estamos aquí para repasar lo básico, ¿vale? Vamos a ver cómo dominar de verdad la seguridad vial cuando nos enfrentamos a peligros físicos y a un clima extremo. Vamos a desglosar todas esas fuerzas invisibles que empujan y tiran de un vehículo para que pase lo que pase ahí fuera, sepamos exactamente cómo tenemos que reaccionar. Para arrancar, fijaos bien aquí. Un viaje rutinario por la típica carretera secundaria súper tranquila. Parece inofensivo, ¿verdad? Pues lo cierto es que una simple curva, un pequeño bajón repentino de la temperatura o incluso una ráfaga de viento que no esperábamos pueden convertir este escenario tan idílico en una situación de altísimo riesgo en cuestión de milisegundos. El gran secreto de una conducción impecable está precisamente ahí, en anticipar ese momento exacto en el que la vía se nos vuelve hostil. Bueno, vamos al lío. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. 1. Curvas y obras. 2. Cómo controlar un derrape. 3. Reglas vitales para la noche. 4. Lluvia y aquaplaning. 5. Nieve, hielo y niebla. Y 6. Para terminar, conducción con viento y calor. ¡Arrancamos! Sección 1. Curvas y obras, navegando los peligros físicos de la vía. Cuando nos acercamos a una curva, dejamos de luchar solo contra el resto del tráfico y empezamos a luchar directamente contra las leyes de la física. Entender cómo juegan entre sí la velocidad, el peso y nuestra trayectoria es la clave absoluta para mantener el coche en su sitio, y el punto crucial es clavarlo con la secuencia de nuestros movimientos. Antes de entrar, la regla es reducir la velocidad y pegarse al borde derecho. ¿Y esto por qué? Porque si entramos colados de velocidad, la fuerza centrífuga nos va a escupir con una violencia tremenda hacia el exterior. Literalmente nos enviará contra el tráfico que viene de frente, o peor, fuera de la carretera. Una vez dentro de la curva, suavidad total, ni un solo acelerón, ni un solo frenazo. Y al salir, simplemente enderezamos el volante poco a poco y recuperamos velocidad de forma progresiva. Y hablando de peligros en la vía, las obras exigen poner nuestros sentidos al 200%. Aquí, el color amarillo es el rey absoluto. En el momento en que vemos señales con fondo amarillo o líneas de ese color en el suelo, es el indicador universal de que las reglas habituales de esa vía quedan completamente suspendidas. Nos están diciendo a gritos que adaptemos la trayectoria ya mismo y, por supuesto, que hagamos caso ciegamente a lo que nos indique el personal de mantenimiento. Pasamos a la sección 2, controlar un derrape, la física de perder el agarre. A ver, ¿qué pasa cuando esas fuerzas físicas de las que hablábamos superan la capacidad de agarre que tienen nuestros neumáticos? Pues que entramos en uno de los momentos más tensos que podemos vivir al volante. El derrape. Derrapar es básicamente deslizarse o patinar perdiendo por completo el control y la trayectoria que queríamos llevar. Pero ojo, esto no es magia negra, siempre hay una relación directa de causa y efecto. Conducir demasiado rápido, pegar un volantazo de golpe, clavar los frenos o incluso algo tan simple como llevar los amortiguadores hechos polvo, todos esos son los desencadenantes perfectos para romper esa fricción vital entre nuestras ruedas y el asfalto. Si nos fijamos en cómo lo ilustra esta imagen, vemos la cruda realidad espacial del asunto. Observad ese momento exacto en el que la trayectoria que queríamos y la real dicen hasta aquí y se separan. El vehículo pierde adherencia y empieza a irse de lado. Ver este concepto en una imagen nos deja clarísimo lo rapidísimo y lo violento que puede ser perder el control. Y aquí es donde la cosa se pone técnica con la recuperación, porque la técnica cambia una barbaridad dependiendo del coche que llevemos. Fijaos en la tabla. Si llevamos tracción delantera y se nos van las ruedas traseras, prohibido tocar el freno. Hay que girar el volante hacia el lado al que se va la parte de atrás y acelerar un poquito con suavidad para que las ruedas de delante tiren del coche y lo enderecen. Pero si el coche es de propulsión, es decir, tracción trasera, la reacción inicial es soltar el acelerador, ni tocar el freno, y girar el volante hacia el derrape. Tener muy clara esta diferencia mecánica en la cabeza nos puede salvar la vida. Sección 3. Reglas para conducir de noche, iluminando los peligros. Conducir de noche no es solo conducir de día, pero con menos luz. Ni de broma. La oscuridad nos cambia por completo la percepción visual, nos arruina la forma de calcular a qué distancia están las cosas y, sobre todo, dispara el riesgo de que nos deslumbren. Dominar las luces es literalmente como hacer una coreografía. Cuando nos acercamos a otro coche para adelantarlo, tenemos que mantener sí o sí las luces de cruce. Si no, le vamos a freír los ojos a través de los retrovisores. Pero en el instante, el mismísimo segundo en que los dos vehículos se ponen en paralelo, ¡pam!, metemos las largas. De esta forma, iluminamos el infinito de la carretera para los dos sin molestar absolutamente a nadie. Y si la cosa va de cruzarnos con alguien en una curva cerrada y de noche, la norma es de hierro. El conductor que va por la parte interior de la curva está obligado a bajar a las luces de cruce, porque su luz apunta como un láser directo a la carretera y a la cara del otro. El que va por fuera, en teoría, podría mantenerlas largas porque su luz apunta hacia el exterior de la vía, pero vamos, hay que apagarlas en cuanto notemos que deslumbramos lo más mínimo.
Vamos con la sección 4, lluvia y aquaplaning, cuando el agua se convierte en un muro. Dejamos atrás la noche y nos metemos de lleno en el clima extremo. Cuando empieza a chispear, ocurre un efecto mecánico súper traicionero. Esas primerísimas gotas no lavan la carretera, todo lo contrario. Se mezclan con todo el polvo y la grasilla acumulada del asfalto y crean un barrillo invisible que es una auténtica pista de patinaje. La distancia de frenado se dispara. Pero si la lluvia aprieta de verdad, nos damos de bruces con uno de los fenómenos más aterradores para cualquiera al volante, el temido aquaplaning. Es la pérdida total y absoluta del control. El neumático no da abasto, no puede escupir tanta agua y como resultado deja de tocar el asfalto. Básicamente el coche empieza a hacer esquí acuático. Y los principales culpables de que pase esto, ir demasiado rápido y llevar los neumáticos gastados. Aquí se ve clarísimo. Fijaos en cómo esa maldita cuña de agua se mete a la fuerza por debajo de la rueda, levantándola literalmente del suelo. A partir de ese milisegundo pasamos a ser pasajeros de un misil sin volante. La única manera real de evitar que esto ocurra es levantar el pie del acelerador y reducir muchísimo la velocidad mucho antes de meternos en zonas encharcadas. Sección 5. Nieve, hielo y niebla, manteniendo la tracción y la visibilidad. Cuando las temperaturas caen en picado, el agua da paso a la nieve y al hielo. Y aquí el enemigo público número 1 es la falta de tracción. Sobre el hielo o la nieve, cualquier volantazo o pisotón al pedal no tiene perdón. Y ojo, porque la distancia que necesitamos para frenar se multiplica hasta niveles alarmantes. Y para arrancar en nieve sin quedarnos clavados, hay un truco mecánico buenísimo usando la caja de cambios. En vez de meter primera, que manda muchísima fuerza de golpe y hace que las ruedas patinen sin sentido, lo suyo es arrancar en una marcha más larga, como segunda o incluso tercera. Así el coche coge movimiento con muchísima menos fuerza bruta y evitamos que las ruedas escarben y nos dejen tirados en la nieve. Ojo siempre a estas dos señales porque nos exigen actuar de inmediato. La de la izquierda nos dice que poner cadenas es obligatorio y recordad, se ponen como mínimo en las ruedas motrices, las que tiran del coche. Y a la derecha la advertencia de hielo. El hielo es muy traicionero porque es silencioso e invisible. Se suele esconder por la noche y a primera hora de la mañana en puentes, zonas sombrías y rincones donde el sol no llega a derretirlo. Y si de repente la visibilidad cae a cero por un banco de niebla denso o por nubes de humo o polvo, el protocolo tiene que salirnos en automático. A tope con la ventilación para que no se empañen los cristales, luces de cruce encendidas junto con las antiniebla, prohibido adelantar bajo ningún concepto y tenemos que agarrarnos a las líneas del suelo como si fueran nuestro único salvavidas y, por supuesto, multiplicar la distancia de seguridad con el de delante. Y llegamos a la última, la sección 6. Conducir con viento y calor, fuerzas invisibles y fatiga al volante. A ver, respetar la lluvia o la nieve es fácil porque las estamos viendo caer. Pero factores como un viento lateral brutal o un calor de justicia son completamente invisibles y pueden ser igual de mortales si no nos los tomamos totalmente en serio. Un viento cruzado fuerte es capaz de barrer literalmente un coche de su carril, y si vamos en moto o llevamos remolque, ni os cuento. La defensa aquí es levantar el pie, reducir la velocidad, agarrar el volante con muchísima firmeza girándolo un poco hacia donde viene el viento para compensar y 1000 ojos al salir de túneles o al adelantar a camiones, que es justo ahí donde la ráfaga nos va a sacudir con todas sus ganas, al perder el escudo. Y para rematar, el gran enemigo silencioso, el calor extremo. Un habitáculo recalentado nos destroza biológicamente por dentro. Sentimos fatiga muchísimo antes, tardamos mucho más en reaccionar si pasa algo raro y, por increíble que parezca, nos volvemos bastante más agresivos al volante. Mantener el interior fresquito, entre 20 y 23 grados, y parar a beber agua, no es un capricho ni un lujo, es una medida de seguridad crítica para no cometer un error fatal. Bueno, para cerrar todo este análisis nos tenemos que grabar a fuego la regla de oro de la supervivencia en carretera. Si el coche necesita más tiempo y espacio para reaccionar, tenemos que dárselo. Sabiendo ya todo esto, sabiendo cómo el agua, el hielo o la oscuridad cambian por completo las reglas de la física ahí fuera, ¿cuál es ese ajuste crítico y fundamental que debemos interiorizar para sobrevivir la próxima vez que arranquemos el motor?